La semana pasada estuvimos celebrando la Semana Santa. Bueno, de hecho, esta grabación que estás escuchando ahora fue grabada un sábado de Semana Santa. Es un momento de profunda reflexión y renovación espiritual para millones de personas en todo el mundo, siendo una época en la que las familias se reúnen para celebrar sus creencias y tradiciones y transmiten los valores de amor, compasión y esperanza a las generaciones futuras. Sin embargo, en medio de esta celebración he tenido la oportunidad de ver una película de reciente estreno que me ha puesto a pensar en la importancia de recordar la distinción crucial que existe entre cultivar la fe y caer en el fanatismo, porque a veces creemos que solamente las personas que siguen una religión determinada son fanáticos. Y esto no es del todo cierto. Por una parte, sí existe fanatismo dentro de la religión, pero también existe fanatismo dentro del fútbol, dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones en sí. Existen personas que se obsesionan tanto con líderes a los que ponen en una cúspide de perfección y se olvidan de que esa perfección que ven en ese líder convive a la par con la imperfección de ese líder por el simple hecho de ser un humano. Y también que el que tú llegues a desarrollar tu fe no te convierte inmediatamente en un fanático religioso, porque como lo he dicho en otras entregas, la religión y la fe, si bien se pueden juntar, también se pueden separar. Es posible que tú cultives tu fe sin tener que estar mediada bajo algún parámetro de la religión o de una religión específica. Lo que sí es cierto es que las tradiciones y celebrar ciertos ritos dentro de una religión lo que hacen es afianzar tu fe dentro de esa religión, pero bien podrías creer en lo que tú consideres como ser superior o en lo que tú consideres que puede regir tu vida sin necesidad de acogerse a lo que te dice una religión en específico. Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Por supuesto que de la película de la cual quiero hablar es la segunda parte de Duna. Es una película basada en una saga de libros que por primera vez fue publicada en 1965 y que, como no he leído, hoy voy a ignorar tajantemente para únicamente concentrarme en las dos recientes películas que hasta el momento han salido al público. Yo sé que hubo una adaptación que salió hace bastantes años y que fue un poco confusa para el director que la creó. De hecho, fue como su gran dolor porque se esmeró tanto en contar toda la historia que había en esa adaptación y le salió una película de 8 horas. Entonces, pues como saben, es una película comercial, la productora le pidió que la acortara y el director pues intentó, hizo su mayor esfuerzo y logró acortar apenas 2 horas de película, así que la historia para él iba a ser de 5 horas. Nuevamente la productora se esmeró en acortar mucho más la película para hacerla más comercial, lograron acortarla a 2 horas, pero esto a este director de Duna no le gustó. Es por eso que decidió dejar de seguir o de intentar entrar en este cine comercial y, y pues nada, es una historia como bastante divertida. El director del que estoy hablando se llama David Lynch. Es un director al que se le conoce mucho más por películas de, ¿cómo llamaríamos?, de cine independiente, y es bastante bueno, es muy buen director, pero quienes se vieron esa primera adaptación de Duna no entendieron
como tal la historia, porque claro, cómo acortas una película de 8 horas a 2 sin dañar tajantemente todo lo que se quería contar en esas 8 horas. Así que nada, pues esta película que, como te digo, tuvo esta primera adaptación, le decidieron dar una segunda oportunidad. Pusieron a Timothy, no me sé pronunciar su apellido, para esta segunda parte, para que fuera el protagonista, y empezó a estrenarse por primera vez en el 2021, si no estoy mal. Yo tuve la oportunidad de verme esa primera historia el año pasado. Como dije, no es mi tipo de historia y fue para mí muy difícil de verme esa primera película porque la sentí extremadamente lenta y confusa. Yo soy de las que se han tenido que leer varias veces, por ejemplo, 100 años de soledad para entender el árbol genealógico de los Buendía, y pues esta película tiene demasiados árboles genealógicos tipo así que no era fácil para mí como cogerle el hilo. Le quise dar esta oportunidad viéndome la segunda película y te puedo decir que en esta se entendió mucho más la trama de la primera. Por ese motivo, solamente por ese motivo, la recomiendo, y también por el hecho de que, como te mencioné, de alguna manera, al verte esta segunda historia, puedes anticipar lo que puede pasar en una tercera entrega y te cuestionas ese punto específico acerca de la diferencia entre cultivar la fe y caer en el fanatismo que muchas veces combinamos, ¿sí? Muchas veces hay personas que dicen, es que él es fanático religioso porque va todos los domingos a misa. Y pues no, eso no es fanatismo. Pero lamentablemente cuando caes en el fanatismo, dejas de pensar racionalmente, dejas de darte cuenta de lo que estás haciendo, endiosando a un ser humano, y terminas por olvidar que al ser seres humanos pues van a cometer muchos errores y que deberíamos más bien tener este pensamiento analítico, reflexivo, para sacar con pinzas aquello que sí están haciendo bien y aquello que debe ser admirado de aquello que no debe ser admirado. Entonces, como dije, ser fanático no es exclusivo de la religión, y también es cierto que el que tú cultives la fe en algo no te hace inmediatamente fanático, porque tú puedes seguir cultivando la fe y seguir conservando un pensamiento crítico. Hay muchas personas, y es una idea que se ha esparcido demasiado, no sé cuándo cogió tanto auge, pero hay muchas personas que a día de hoy tildan de fanáticos a todos aquellos que hablen de religión y piensan que estamos en una especie de secta que no nos permite pensar y que nos está controlando y X o Y, y pienso que radicalizarnos de esa manera tampoco funciona ni sirve de nada más allá de dividirnos como sociedad. Lo cierto es que tú tienes el derecho a creer en lo que tú quieras, tú tienes el derecho a creer en la ciencia, tienes el derecho a creer en la religión, en la que sea, tienes el derecho a creer en ti mismo, en el universo, y nadie debería meterse con tu derecho libre de creer en lo que tú consideras mejor para tu vida. No te hace fanático el hecho de que creas en algo específicamente. Como he dicho, lo que te hace fanático es perder ese pensamiento reflexivo. Así que, aprovechando esta historia un poco extraña, hoy vamos a hablar sobre ella y vamos a hacer este análisis enfocados precisamente en esa distinción y en cómo podemos seguir cultivando el pensamiento crítico y reflexivo dentro de nuestros hogares para evitar caer en algún punto dentro de ese fanatismo que, como he mencionado y nuevamente digo, no hace parte únicamente de la religión. La historia de Duna se desarrolla en un futuro distante, donde el universo está dominado por varias casas nobles que compiten por el control de un recurso muy valioso para el cosmos llamado la especie. Es un recurso usado para los viajes interplanetarios y que permite además obtener poderes que se dan en forma de visiones sobre el futuro que solo se encuentran en el árido planeta llamado Arrakis o también Duna. Como les mencioné al principio,
No soy muy buena con esto de los nombres, así que cuando hable de los hombres de arena, voy a hablar de las personas que viven en Duna, ¿sí? Porque en Arrakis solamente hay arena y especie. Y cuando hable de las personas que son del planeta del agua, voy a hablar de Paul, y Paul pues es de la casa Atreides, ¿sí? Como no sigo muy bien los nombres, voy a hablar únicamente de los hombres de arena y de los hombres de agua porque es la manera más fácil que he encontrado para hacer un buen resumen y que me puedas entender también si no eres tan fanático de esta serie. La trama sigue, como había mencionado, a Paul Atreides, el joven heredero de la casa Atreides, es decir, de las personas del agua, quien se convierte en un líder de la tribu Fremen, que son los hombres de arena nacidos en Arrakis, después de que su familia es traicionada y asesinada. Entonces él viaja de su natal casa Atreides hacia Arrakis o hacia Duna y termina convirtiéndose en su líder, en el líder de esta tribu, que además son conocidos por defender la especie y consumirla. Entonces sus ojos se vuelven de un azul muy profundo y de alguna manera Paul termina dándose cuenta que es el elegido, se convierte de repente en una figura mesiánica conocida como Muad'Dib y lidera a los hombres de arena en una rebelión contra el Imperio Galáctico. Como he dicho, no es mi tipo de película y fue bastante difícil seguir el hilo de la primera, y por tanto es posible que tal vez algunas de esas partes que estoy recordando de la historia no sean tan fidedignas a la original, aunque lo más relevante que tienes que saber es que tanto en la primera como en la segunda cinta se narra el viaje de descubrimiento de Paul como líder que debe asumir la labor de ser el elegido para liberar a las casas contra el imperio. Paul inicialmente se resiste a su destino, no cree que sea el elegido, no cree que esto que ha sido cultivado por su mamá, porque de hecho su mamá es como una hechicera, una bruja que tiene poderes y que le enseña esos poderes a Paul, y es ella la que se dedica a decirle, no, es que te estoy entrenando, y de repente también él escucha una conversación entre su mamá y otra de las brujas diciendo que él es el elegido. Y él pelea contra esa idea porque no se siente el elegido, pero luego empieza a sentirse más cómodo en ese papel por una serie de eventos que suceden, sobre todo en esta segunda entrega, hasta el punto en el que algo en su comportamiento nos termina por anticipar lo que posiblemente va a suceder en la tercera entrega en torno a su liderazgo, porque parece variar entre un lado positivo, noble, humano, y uno más negativo, extremista y tiránico. Cualquier líder, pienso yo, tiene la responsabilidad de asumir su papel de líder siguiendo con esa idea de conservar su humildad, dándose cuenta que por mucho que las personas lo admiren, sigue siendo un ser humano que está destinado a equivocarse. No hay un ser humano perfecto en este mundo. No hay ningún líder religioso, ningún líder político, ningún líder de ningún tipo que sea absolutamente perfecto. Y endiosar a estas personas, a estos seres humanos imperfectos, lo único que hace es que nos ceguemos ante los errores que van a cometer y no seamos críticos con lo que están haciendo. No podemos caer en ese error. Por mucho que, voy a hablar aquí de líderes como para que me veten, pero por mucho que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Nayib Bukele, que es un gran presidente que ha hecho labores excepcionales y absolutamente excelentes dentro de su país. Por mucho que él sea un gran líder y un gran ejemplo de lo que debería ser un presidente al hacer su trabajo, no podemos endiosarlo. No podemos caer en el error de considerarlo perfecto porque sigue siendo un ser humano. Si fuera perfecto, entonces no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un hombre interplanetario, una persona del espacio que llegó aquí y se apersonó de un cuerpo humano. Y no creo que eso suceda, no existe, solamente en las películas sucede esto, así que
Por mucho que queramos endiosar a nuestros líderes políticos, a nuestros líderes religiosos, no podemos olvidar que son seres humanos. No podemos olvidar que han llegado a este mundo para equivocarse, que tienen sus guardados, como diríamos aquí en Colombia, tienen sus cosas que no quieren revelar al público y además tienen detrás un grupo grandísimo de personas que los asesoran correctamente para que sepan bien lo que tienen que decir, para que sepan proyectarse de una manera al público. Entonces sí, te invito en cualquier medida, si eres supremamente afín al fútbol, si eres supremamente afín a la religión, si eres supremamente afín a la política o a la ciencia, que también las personas que dicen, no, yo soy una persona de ciencia y por eso no creo en la religión, las personas de ciencia olvidan que la ciencia está hecha también por seres humanos imperfectos y que dentro de la ciencia, dentro del método científico que está tan endiosado, también existe un porcentaje de error. Así que no hay un elemento perfecto dentro de todo esto que queremos admirar y edificar y poner encima en una cúspide de perfección. La perfección absoluta no existe. De ahí que la historia tal vez de Duna no me termina de enganchar, algo en ella me recuerda precisamente por qué es necesario que empecemos a reflexionar más en torno hacia el problema que tiene el fanatismo y la sutil línea que existe entre desarrollar la fe en algo o en alguien y caer en esa ceguera que anula el pensamiento crítico, especialmente en estas fechas de celebración religiosa. De pronto me estoy ganando enemigos de lado y lado, sí, porque estoy hablando de no endiosar a personas que hasta el momento están siendo endiosadas en las redes sociales y también de no endiosar métodos y como el método científico, no ponerlo como la perfección absoluta, tratar de mirar el mundo con los ojos de los demás que también tienen su manera de proyectar sus pensamientos, sus ideas y de ver las situaciones y que no porque no piensen igual a nosotros, entonces tenemos que anularlos y pensar que están equivocados. La fe, en su esencia más pura, es un faro de esperanza que ilumina nuestro camino en los momentos más oscuros. Nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, ofreciéndonos consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad. Nos impulsa nuestras acciones y nos llena de esperanza. Cultivar la fe en nuestros hijos e hijas, por ejemplo, es un regalo invaluable que les proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida. No tienes que convertirte a una religión específica para tener fe. No es obligatorio que sigas a un líder religioso específico para tener fe. Hay personas que le tienen fe a las cosas, que le tienen fe a, no sé, a líderes que no son religiosos, a líderes políticos, incluso a figuras del fútbol le tienen mucha fe. La fe existe en nosotros. Cultivarla es importante sin caer en lo que he dicho del fanatismo. Cultivar la fe es importante para ti como ser humano porque es lo que te permite seguir adelante pese a las adversidades, seguir poniendo un pie delante del otro para continuar este camino llamado vida con la esperanza de que va a haber algo mejor más adelante. Cultivar esa fe es vital para que podamos tener esta motivación, esta también automotivación y esta idea de que las cosas se pueden hacer incluso mejor y no estar de pronto metidos en un laberinto de tristeza, en el pozo de las cosas que no tienen solución. La fe es relevante incluso para las personas, por ejemplo, que sufren de algún tipo de adicción. Las personas que quieren salir de las adicciones, sean las que sean, tienen que practicar también
ese poder de desarrollar su fe, de poner su imperfección humana en algo más que les dé la fuerza para salir de esa adicción. No es solamente tener fe en ti mismo, es también tener fe en que existe algo más grande por encima de ti, el destino, el universo, la vida, la ciencia, que te puede ayudar. Tienes que tener fe en algo y cultivarla no está mal. Sin embargo, cuando la fe se convierte en fanatismo, perdemos la capacidad de pensar críticamente y nos aferramos ciegamente a nuestras creencias, incluso cuando contradicen la realidad o cuando causan daño a los demás. Por tanto, es importante reconocer que la fe no debe convertirse en un sustituto del pensamiento crítico o la compasión. Ser un fanático puede llevar a la intolerancia, a la división y en casos extremos incluso a la violencia. Al reflexionar sobre la historia de Duna, nos vamos a enfrentar a una pregunta fundamental y es ¿cómo podemos cultivar una fe saludable que nos inspire sin caer en el fanatismo? La clave radica en mantener un equilibrio entre la confianza en nuestras creencias y la apertura a la evidencia y a la razón. Debemos estar dispuestos a cuestionar y revisar nuestras creencias a la luz de nuevas experiencias y conocimientos sin perder de vista nuestros valores fundamentales. Por eso vale la pena que nos cuestionemos, que digamos por qué creo en lo que creo, por qué la religión dice X cosa, por qué me invitas a hacer algo que no veo que tú estés cumpliendo, por ejemplo, líder político. ¿Por qué me invitas a ser austero cuando tú estás gastando el dinero de los demás? ¿Ven a lo que me refiero? Tenemos que empezar a cuestionar nuestras creencias, a hacer las preguntas incómodas y vale la pena seguir haciéndolas porque de esa manera no nos cegan, no nos ponemos esta banda en los ojos voluntariamente para olvidar, ignorar completamente los errores de los demás. No perdemos la capacidad de autocrítica, de transformar nuestras ideas con el paso de la experiencia, de quedarnos en un punto muerto, ¿sí?, del desarrollo humano y no seguir nutriendo la experiencia y el conocimiento con más desarrollo de investigaciones, de experiencias, de conocimiento. Démosle paso a nuestros hijos, por ejemplo, a que cuestionen, a que hagan preguntas, a que transgredan. No le tengamos miedo a la crítica, no le tengamos miedo al debate, porque de esta manera nos nutrimos también. Yo por eso, y no es gratuito, en cada entrega o en casi cada entrega trato de motivar a la persona que me escuche a que me escriba algo con lo cual no esté de acuerdo, por ejemplo. Obviamente desde el respeto, siempre lo he dicho, pero prefiero motivar a las personas que no están de acuerdo conmigo, aunque me encanta también que escriban si están de acuerdo también, pero cuando yo trato de motivar a alguien para que escriba en lo cual no está de acuerdo, para que me corrija, lo hago con el fin de que yo también pueda aprender algo. No lo hago para intentar convencerte de lo contrario, lo hago para que abramos este debate, para que entre los dos aprendamos algo nuevo. Asimismo, vale la pena pensar en cómo podemos cultivar la fe en nuestros hijos e hijas sin caer en el fanatismo. Y es importante esto porque a futuro no queremos que nuestros hijos sigan falsos líderes. No queremos que nuestros hijos entonces, por el contenido que consumen, por ejemplo, en redes sociales, terminen cayendo en esos falsos líderes que se autopromueven como los excelentes seres humanos que creen ser, sí, que autopromueven estas ideas como la verdad absoluta, cuando en realidad es simplemente su visión del mundo. Y es su visión además llena de sesgos, que los sesgos no son malos, ¿sí? Los sesgos nos han permitido llegar aquí y sobrevivir porque hemos aprendido precisamente y con esto se queda como esta configuración
dentro de nosotros a raíz de esos aprendizajes y ahora los llamamos sesgos, pero los sesgos nos limitan. Si no hacemos conscientes los sesgos, no nos damos cuenta que estamos siendo todo el tiempo sesgados por algo y podemos caer en los errores que se cometen cuando seguimos a falsos líderes, cuando alabamos ideas que no nos están uniendo, ideas que solamente nos están manipulando, porque de eso se cogen los falsos líderes que quieren que todo el mundo esté de acuerdo con ellos, se cogen de discursos de odio para dividir, para evitar que las personas puedan en algún momento sentirse afín a los que no piensan como ellos. Entonces vemos estos discursos religiosos, estos discursos políticos marcados de ese odio, ¿sí? Y digo políticos, aunque también estoy hablando de los youtubers, ¿sí? De las personas que crean contenido y de repente empiezan a pregonar que ellos tienen la razón, el resto del mundo está equivocado y el resto del mundo es X o Y, los quieren tratar mal, los quieren dominar, así que tenemos que luchar contra ellos y, en fin, ya saben de lo que hablo. Esos discursos cargados de emoción para que a través de la emoción tú olvides y anules por completo tu razón, tu raciocinio, eso que te permite tener tu propio criterio y no seguir el criterio de alguien más. Como yo no quiero que mis hijos sigan el criterio de alguien más completamente cegados de su propio criterio, prefiero empezar a fomentar estas prácticas que te voy a compartir hoy y que espero que te ayuden. No tienes que seguirlas todas, pero por lo menos que estas prácticas de alguna manera te ayuden a motivar otro tipo de dinámicas dentro de la familia. Por una parte, por ejemplo, fomentar el diálogo abierto ayuda a que desde una temprana edad los niños sientan como ese ánimo para hacer preguntas y que no solamente pregunten sobre el mundo, de por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, también pregunten sobre su fe, sus inquietudes, sus dudas, lo que no les convence tanto. Fomentar el diálogo abierto desde temprana edad les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y les permite explorar esa fe de manera más profunda, no porque debatan algo de su fe, de la fe que nosotros tenemos en la familia, quiere decir que absolutamente lo van a negar. No, al contrario, cuando algo es una imposición, cuando a ti se te obliga a algo, tú de una vez lo rechazas. Así que cuando, por el contrario, en vez de imponerte algo, se te da la oportunidad de que lo explores, de que lo conozcas, de que estudies sobre el tema y saques tus propias ideas teniendo en cuenta lo que has aprendido, es mucho más motivante para ti entrar dentro de esa fe. Enseñar, por ejemplo, el respeto y la tolerancia. Tan bonito que se escucha la palabra tolerancia cuando la escuchamos, cuando la leemos. Es una palabra bellísima, pero lamentablemente en tiempos, sobre todo ahorita de internet, donde supuestamente nos conectamos con otras personas alrededor del mundo, nos falta bastante tolerancia con aquellos que no piensan como nosotros. Si promovemos, por ejemplo, el respeto hacia las creencias y prácticas religiosas de los demás, incluso si difieren de las de nosotros, le estamos enseñando a los niños esa bonita palabra llamada tolerancia. Le estamos enseñando a los niños que ese es el camino a la tolerancia, que necesitan empezar a valorar la diversidad. Gracias a Dios no somos todos iguales. Gracias a Dios existimos en un mundo lleno de diversidad, de pensamiento, de ideas, de situaciones que nos nutren. Y solo cuando llegamos a buscar ese entendimiento mutuo, porque he dicho, el debate es bueno siempre y cuando se abra dentro de un espacio
en donde ambas personas que van a debatir tengan esta idea de apertura mental para aprender del otro, se promueve un debate que te va a llevar a algo positivo, a aprender, a acercarte a los demás. Diferente a cuando debates únicamente para convencer al otro de que tu pensamiento es el válido. Porque ahí en ese debate, donde los dos se dedican únicamente a ponerse en su posición, sin contemplar en ningún momento el punto de vista del otro, ahí lo que se está conformando es una confrontación, una pelea. Eso no es un debate. Exponerlos a diferentes perspectivas. Anima a tus hijos a aprender sobre diferentes religiones y filosofías, lo que dije en un punto. Cuando exploras esas visiones del mundo, puedes entender mucho más cómo se relacionan tus ideas con tu propia fe. Puedes empezar a edificar tu fe en las cosas. Y para esto voy a contar un tema personal. Yo crecí, más bien digamos que tuve la oportunidad de ser educada en un colegio altamente religioso, en un colegio que me impuso la religión. En este colegio era obligatorio ir a misa, no me acuerdo si cada semana, rezar todos los días, bueno, era altamente religioso. Y adivinen qué, yo salí de ese colegio siendo y considerándome una persona atea. ¿Por qué? Porque para mí esa imposición me alejó por completo de la religión. Me alejó por completo de la idea de Dios, porque la idea de Dios que a mí me daban allí era que Dios es así y punto. Y tú no tienes por qué cuestionarlo. Así es. Y esa idea tan sesgada, tan cuadriculada, no es afín a mis ideas, que son mucho más, ¿sí?, de open mind, de apertura hacia el debate y demás. Además, porque gracias a Dios también crecí en una familia que permitía el debate. Gracias a Dios crecí en una familia que siempre me dio la posibilidad de hablar desde mi propia experiencia sin necesidad de tener que imponerme una visión específica del mundo. Creo que gracias a eso fue y es que hoy por hoy todavía amo debatir mis ideas para aprender y tener apertura. Ahora bien, luego de salir completamente atea de este lugar y de negar mucho esa existencia de Dios y esa religión que tanto me habían impuesto, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad donde, si bien me impusieron tomar un crédito, creo que eran dos créditos de una asignatura dedicada a la religión, en esta asignatura no nos impusieron una fe. Yo pensaba que iba a ser lo típico que ya había conocido en el colegio, pero lo que hicieron fue invitarnos a que en grupos nos dividiéramos y que cada uno explorara diferentes religiones y expusiera qué habían aprendido de esas religiones. Yo recuerdo que aprendí sobre el hinduismo y por eso es que sé hoy en día que en la India no todo el mundo es hinduista. De hecho, creo que es ya cada vez un menor porcentaje de personas las que sí lo son. Y también entendí de dónde sale esa adoración que tienen por las vacas. Las vacas se convierten en animales sagrados para los hindús porque en aquella época donde surge el hinduismo había mucha pobreza. En la India todavía existe, pero en aquella época las personas que tenían un animal como una vaca, pues tenían ya asegurada la alimentación de su familia durante mucho tiempo, porque de la vaca puedes sacar leche, puedes de la leche sacar queso o mantequilla, ¿cierto? Entonces no es factible para ti comerte la vaca porque vas a acabar con la posibilidad de seguir alimentándote a base de los productos que te genera esa vaca. Y por eso, pues los hindús dijeron: las vacas son sagradas, no nos podemos alimentar de su carne. Y ellos pues han eliminado la carne de su alimentación. Solo aquellos que no pertenecen al hinduismo
y tampoco son vegetarianos, pues son los que consumen productos cárnicos. Cuando tú entiendes eso, ya dices, ok, de alguna manera puedo comprender su visión del mundo, puedo comprender de dónde surgió esta idea y por qué hacen lo que hacen y siguen esta religión. Y esta posibilidad de aprender de otras religiones me permitió empezar a explorar mi propia fe. Y yo salí de la universidad siendo una persona creyente. Entré siendo una atea, autoconsiderada atea, y volví a conectarme con Dios. Y no solamente eso, volví a conectarme con esa religión que tanto negué en su momento. Y hoy en día puedo decir, sí me siento afín a la religión, pero bajo mis propios lineamientos sigo haciéndome preguntas y debates. Y cuando yo voy a misa los domingos, porque creo que es importante también seguir ciertas tradiciones para alimentar la fe dentro de esa religión. Cuando yo voy y escucho, por ejemplo, la palabra del Padre que está, no me quedo únicamente con lo que dice. A veces no estoy de acuerdo con lo que dice. A veces digo, no, ese no es mi punto de vista. Pero no voy a ir donde el Padre a decirle, oye, no, lo que has dicho está mal, ¿no? Es su visión del mundo. Los padres comparten su visión del mundo. Las personas en Internet compartimos nuestra visión del mundo. Los líderes políticos comparten su visión del mundo. Los futbolistas no hablan porque no es su fuerte, pero ellos a través de su juego y de su forma de ser y estar en el mundo comparten su visión del mundo. Es solamente su visión, su pequeña visión del mundo, dentro de millones de visiones del mundo. No tienes la obligatoriedad de seguir y comerte, apropiarte de todo el discurso que te da ese líder que tú admiras. Lo que tienes que hacer es tomar con pinzas lo que te sirve y sacar tus propias conclusiones. La exposición a la diversidad de ideas ayuda a desarrollar una comprensión más amplia y respetuosa del mundo y permite que tus hijos también empiecen a sentir ese respeto por el mundo que los rodea. Practicar la empatía y la compasión. Si animas a tus hijos a poner en práctica los valores de su fe, como el amor, la compasión, la justicia social, a través, por ejemplo, del voluntariado, en su vida diaria, les permites inculcar el hábito de actuar con empatía hacia los demás. Y esto les ayuda a vivir su fe de manera auténtica y significativa. A mí no me sirve estas personas que piensan que el que peca y reza empata. No me siento conectada ni afín ni estoy de acuerdo con esas personas que utilizan la religión como el botón de reset, como si pusieran control Z. Así no funciona el mundo. Tú no puedes ponerle control Z o suprimir a las cosas que haces. Si tú cometes un error, tu responsabilidad es pedir perdón, pero también resarcir lo que has hecho y evitar volver a cometer el error. No puede ser que siempre digas, no, pero yo me equivoco, pero Dios me perdona porque sigo los lineamientos de rezar un Padre Nuestro y 2 Ave Marías y ya está. No, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es vivir de manera auténtica tu fe. Vivir de manera auténtica tu fe no es ir todos los domingos a misa, a escuchar la palabra, a sentirte buen ciudadano y luego salir de ahí a hablar y despotricar de las personas, a gritarle a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, al vecino, a irte a los puños con un desconocido. Eso no es vivir tu fe de manera auténtica y significativa. Si quieres desarrollar tu fe, desarróllala, perfecto. Pero, ¿por qué la desarrollas? ¿Para qué? ¿Para sentirte superior a los demás y creer que tu visión es la única visión? ¿O para ser humilde, que es lo que permite también desarrollar la fe? Darte cuenta que hay un poder superior a ti
que tú no eres el más grande y conectarte con otros desde la humildad, desde la empatía, desde el amor por el otro, el verdadero amor. Y por último, pues promover el pensamiento crítico. Si animas a tus hijos a cuestionar y a analizar la información que reciben, ya sea religiosa o no, puedes fomentar un enfoque crítico que les permite discernir entre la verdad y la manipulación. Ahí está mi punto más central de esto, para que eviten caer en el fanatismo que es motivado por personas que los quieren manipular, por personas que nos quieren dividir, porque en división somos más propensos a hacer caso. Las personas que se dedican a promover discursos de odio en las redes sociales o en la vida en general, lo hacen porque tienen el objetivo de dividir a las personas. Dividir a las personas permite lograr que tengan más personas a quienes manipular, que sea mucho más fácil. Somos mucho más maleables cuando estamos solos, cuando estamos separados de ese entorno social que nos cobija y nos hace sentir afín con el otro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en algún otro momento iba a hablar precisamente de esa manipulación en las redes? Pues esta es una pequeña parte de esa idea que tengo de hablar sobre la manipulación. No te dejes manipular a través del fanatismo. Cultiva tu pensamiento crítico. En última instancia, Duna nos recuerda que la fe puede ser un poderoso aliado en nuestro viaje por la vida, pero solo si la abrazamos con humildad y sabiduría. Ser un fanático, por otro lado, nos va a llevar a un camino de estrechez mental y división. La elección entre tener fe y ser un fanático está en nuestras manos, siempre ha estado en nuestras manos. Y es una elección que define no solo nuestras acciones, sino también nuestra humanidad. En esta Semana Santa, mientras celebramos nuestras creencias y tradiciones, recordemos la importancia de cultivar la fe en nuestros hijos, en nuestra familia, de manera equilibrada y saludable, promoviendo el pensamiento crítico, la empatía, el respeto, para ayudarnos a desarrollar una fe que nos guíe en un camino hacia una vida de significado, evitando caer en ese abismo que promueve el fanatismo. Como decían las abuelas, es que si Pepito Pérez se tira por un barranco, usted también, pues no. Esa es la manera de evitar que tus hijos, tus nietos se tiren al barranco porque Pepito Pérez lo hizo. No cultives el fanatismo. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para reflexionar sobre nuestras creencias y valores y para renovar nuestro compromiso de vivirlos de manera auténtica y compasiva. Que la fe nos inspire a construir un mundo más justo, más amoroso y más compasivo para todos. Solo entonces podremos emprender nuestro propio viaje hacia la grandeza con la claridad y la sabiduría necesarias para triunfar en esta vida. Y bueno, te agradezco como siempre el que me hubieras podido acompañar el día de hoy. Déjame saber en comentarios qué opinas sobre esta entrega, qué opinas sobre la idea del fanatismo religioso o no. Si tal vez en algún momento te has dado cuenta que efectivamente eso que pensabas que no era fanatismo, sí lo era. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la manipulación que se promueve a través de la red? Que a veces incluso hay personas que demonizan una religión específica, pero no se dan cuenta que por otra parte están formando, entre comillas, su propia religión a través de endiosar a una persona que es un ser humano imperfecto. Porque sí es algo que he pensado muchísimo que tenemos que parar. Tenemos que empezar a seguir siendo mucho más críticos con el mundo en general. Que tengas un muy buen día. Hasta luego.
Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.